Siempre arranco con una declaración que si quiere la puede compartir, si no, no. Esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Debo leerla para ser sabio, creerla para ser salvo, ponerla en práctica para ser santo y compartirla obviamente para que otros sean sabios, salvos y santos. Dicho esto, vamos a arrancar con el título que le puse a esta prédica. Le puse por título, Heredarás el reino. Tiene que ver con herencia y tiene que ver con el reino de Dios. Y le puse heredarás, así tuteándolos a ustedes y a los que están ahí en Zoom, porque si ponía heredará, podían pensar, no es para mí, otro seguramente va a heredar. Pero no, la promesa de la herencia del reino de Dios es para todos nosotros, para todos ustedes y para todo aquel que reciba a Cristo en su corazón y que crea y tenga memoria de que Él murió por nosotros, llevándose todos nuestros pecados, todas nuestras enfermedades y dándonos la salvación y la vida eterna. El versículo que el Espíritu Santo me venía machacando desde hace un par de días está en Mateo 35:40. Y yo recordaba, soy una persona mayor, y hay mucha gente que por ahí hay cosas que no se acuerda. Yo me acordaba cuando puse el título Heredarás el reino de la película Heredarás el viento con Spencer Tracy, que era también una puja entre la teoría de la evolución y la palabra de Dios. Pero por supuesto ustedes son tan jóvenes que seguramente no se acuerdan. Mateo 25, versículos 35 al 40. Mateo capítulo 25, versículos 35 al 40 y después volvemos al 34. Yo estudié el secundario en Buenos Aires. Hice todo el secundario, terminé joven a los 16, el quinto año, 1972. Y había un grupo de compañeras, era un bachillerato mixto, había un grupo de compañeras, 5, que eran voluntarias en un orfanato que estaba en el partido de Moreno y que se llamaba el Hogar Riglos, al que todos conocíamos como el Riglos. Estas compañeras que eran voluntarias iban 3 veces por semana, lunes, miércoles y viernes. Lunes y miércoles se jugaba con los chicos, se les llevaba golosinas, juguetes, y los viernes, para aquellos que reunían ciertos requisitos de conducta, de cómo se habían portado en la semana, tenían el premio de salir el fin de semana. Me invitaron estas compañeras a ser parte de ese grupo y por supuesto acepté. Todavía no tenía a Cristo en mi corazón, pero se ve que el ADN ya estaba ahí, haciendo punta. Y arranqué como voluntario en el Hogar Riglos, íbamos lunes, miércoles y viernes. Y era una experiencia emocionante, pero a la vez desgarradora, porque se te prendían de las piernas y no te querían dejar ir, y decían, llévame a mí, llévame a mí. Y cuando uno prometía, la próxima sos vos, tenías que cumplir, porque los chicos no se olvidan, ellos siempre tienen memoria, otra vez la memoria. Y bueno, el Hogar Riglos ya no está más, en el 2000 dejó de funcionar, estuvo abierto de 1940 al 2000
Y desgraciadamente también pasaron por ahí hijos de desaparecidos que fueron dejados ahí en ese hogar, en ese orfanato, cuando se llevaban a sus padres o a sus abuelos. Y me acordaba de todo esto porque me golpeaba la palabra. Y le pido si me puede acompañar a Mateo 25, versículos 35 al 40. Yo esta vez copié, como dice el hermano Juan Ochoa, tenemos que renovarnos, tenemos que romper estructuras. Hoy en vez de la Reina Valera, vamos con la nueva traducción viviente. En mi caso es un avance enorme. Dice así: pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me invitaron a su hogar, estuve desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. El versículo 37 dice: entonces esas personas justas responderán: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos algo de beber? ¿O te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad? ¿O te vimos desnudo y te dimos ropa? ¿O te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? Y el versículo 40 dice: y el rey dirá: les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos mis hermanos, otra versión dice al más pequeño, a los más pequeños de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. Esta palabra me vino tratando, si cabe el término, desde hace 2 días. En realidad surgió a partir de una confusión esta prédica porque pensé que tenía que ir a predicar a Pilolil, pero no. Y este versículo salía así del celular, como que se agrandaban las letras. Y automáticamente empieza la memoria de mi historia personal. Esto que les decía de los chicos huérfanos que sacábamos los fines de semana, que para ellos era una fiesta, ¿no? Porque era comer otra cosa que no fuera guiso de fideos, era ir al Little Park. El Little Park, si buscan en Google van a ver que era un parque de diversiones a la que iba gente de mi edad, joven. Era muy conocido, muy famoso. No está más el Little Park. No está el Rilo, no está el Little Park, pero la palabra permanece para siempre. Y mientras analizaba los versículos, porque no sé si a usted le pasa o solamente a mí, pero en serio, a mí es como que el texto se levanta de la Biblia o del celular en donde esté leyendo la palabra. Y también soy medio, porque estoy trabajando mi carácter en eso, medio obsesivo con buscar los orígenes de las palabras. Y ya no soy tan obsesivo como antes, pero todavía algo queda. Entonces yo pensaba, dice, cuando tuve hambre me alimentaron, tuve sed me dieron de beber. Hambre y sed. Hay muchas variantes, ¿no? Pero las dos principales son la sensación o percepción de que te falta alimento. Tenés necesidad de comer, de alimentarte. Pero hay otra hambre y sed, que es deseo ferviente. Cuando decimos tengo hambre y sed de conocimiento, hambre y sed de sabiduría, hambre y sed de ti, Señor, hambre y sed de la palabra de Dios, hambre y sed de justicia. De hecho, la palabra dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Es decir, que siempre en la palabra está el sustento, el fundamento y la promesa. Y la promesa se cumple sí o sí.
son parte de las leyes espirituales. Así como en el mundo natural están las leyes físicas, en el mundo espiritual están las leyes y los principios espirituales, y algunos de ellos están en los dos, atravesando los dos mundos, el mundo natural y el mundo espiritual. ¿Cuántos han tenido hambre físico? Yo me acordaba, uno de los chicos que sacábamos el fin de semana, que después se nos hizo pegote, se comía todo. Cuando salíamos de ahí, creo que no estaba todavía McDonald's, había un Pampernick, también googléenlo porque es parte de la historia, que era una especie de McDonald's, pero se llamaba Pamper. Y cada vez que íbamos, él decía, vamos a Pamper. Él estaba desesperado por ir a Pamper y ahí se comía sus tremendas hamburguesas con papa frita, comida chatarra. Y yo tenía 16 años. Uno dice, pensar que hay padres que lo siguen haciendo ahora dándole comida chatarra a los pibes. Dice, yo no, pero ¿qué le ibas a decir que no? Era tan feliz, estaba tan feliz el vago. Y de la otra hambre, el hambre de la palabra, ese hambre fue saciado de que Cristo llegó a mi vida. Y si bien estuve en un par de iglesias antes de anclar y de hacer raíz en casa del Padre, el hambre y la sed de conocimiento, de crecimiento y de palabra, acá está saciado. Obviamente no es la saciedad completa, porque siempre estamos en proceso de crecimiento y por ende de hambre, ¿no? Cuanto más crecemos, más queremos, más sabemos, más hambre tenemos. Pero a la vez alimentamos a otros. Se da esta relación de ida y vuelta que en inglés le llaman feedback, que significa alimentarse y ser alimentado. Feedback. Suena lindo. Entonces, cuando uno se alimenta de la palabra, puede alimentar a otros con la palabra, y esos son los que el Señor dice, tuve hambre y me diste de comer, me alimentaste. El hambre física, es una circunstancia que lo que ha provocado en la historia bíblica y en la historia de la humanidad en general es un disparador y un motivador. ¿Cómo puede ser que el hambre sea un disparador y un motivador? Lo mismo me preguntaba yo. Y yendo a la Biblia, uno se da cuenta que Abraham, cada vez que había hambre en la tierra, se iba a Gerar o se iba para el lado de Egipto. Isaac, había hambre en la tierra, también a Gerar, a hacer pozos, a sembrar ahí. Jacob, cuando hubo hambre en toda la tierra, pero en Egipto había grano, caminaban e iban a Egipto y ahí conseguían el alimento. Entonces el hambre te obliga a moverte, a salir de la zona de confort, y es el motivador que te lleva a ir a buscar. Y cuando uno va a buscar, puede alimentarse, pero no solamente alimentarse, sino alimentar a otros, alimentar a su familia y a otros. Y cuando uno va a otra tierra a buscar el alimento, se convierte en extranjero. El Señor dice, fui extranjero y me invitaron a su hogar. Extranjero. Y busqué el origen de extranjero, de porfiado nomás. Y viene del francés antiguo, étranger. Repetí avec moi, étranger. Vendría a ser, repitan conmigo, étranger. Bien. ¿Y qué significa extranjero? Significa el que tiene por oficio ser extraño. Mira vos, dije. O sea que es un oficio ser extraño. Se deriva entonces del francés étranger, y uno llega a un lugar y no es tu casa. Lo bueno es que cuando uno llega a Cristo, te hace sentir en tu casa.
ya no tenés frontera, no sos extranjero. Eso es lo que pasa cuando uno está en casa del Padre, en cualquiera de las localidades, ya sea llevando la palabra de visita o lo que sea, te hace sentir en casa. Y eso Dios lo premia. Jesús dijo, fui extranjero y me invitaron a su hogar. Bien, ¿qué pasa con el tema desnudo y enfermo? No me va a decir que también buscaste desnudo y enfermo. Sí, busqué desnudo y enfermo. Estuve desnudo y me vistieron, me dieron ropa. Estuve enfermo y me cuidaron. Desnudo es sin ropa, sin cobertura. Uno queda expuesto. Uno no tiene cobija, no tiene abrigo y se siente expuesto. Cuando a uno lo cuidan o le dan ropa, lo que le dan es cobertura. Y cuando estás en Cristo, tenés cobertura también. Enfermo. Enfermo está la enfermedad física y está la enfermedad espiritual. Dicen que enfermo viene del latín infirmus y significa el que no está firme. ¿Qué tal? A nivel espiritual, a nivel físico ya sabemos, cualquier cambio de la fisiología normal hace que te enfermes. Funciona mal el hígado, te enfermas del hígado, de los pulmones, etc. Eso cuando no estás en Cristo. Cuando estás en Cristo, por su llaga fuimos sanados, así que solamente hay que creer en la obra de la cruz, tener memoria, y los síntomas desaparecen. Falta el que no está firme, débil. Muchas veces a nivel espiritual no estamos firmes. Pensamos que sí, porque leemos la Biblia, venimos al culto, hacemos discipulado. Paréntesis, abro un paréntesis acá. Felicito a todos los alumnos que terminaron el tercer nivel de discipulado. Vanessa, felicitaciones. Emma Romero. Y a todos los que están en Zoom, de Pilolín, Carla, Mario, Laura, Raquel, Wangelén, de Pegüenia, Saúl y Leonor. Los felicito, espero no olvidarme de ninguno, si no me avisan. Felicito a todos. Nancy, bien. Claro, porque yo nombré a los que estaban conmigo, pero estaba la hermana Mariana también. ¿Hay alguno más que haya que nombrar? Inés de Pegüenia, bien ahí. Juana y Gaby de San Martín, excelente. Patricia y Julio, bien. Así que felicitaciones, porque ellos fueron saciados del hambre. José, el Cocho Rodríguez, sí señor. ¿Fuiste saciado, José? Sí. Bien alimentado. Gloria a Dios. Y decía, cuando empezamos, pensamos que estamos firmes, pero la firmeza espiritual es un trabajo también. No voy a decir como ir al gimnasio, porque no voy al gimnasio, así que no. Pero sí es un trabajo. Uno necesita masticar y apropiarse de cada promesa de la palabra de Dios y de cada obra de la cruz. Hay que apropiarnos de lo que Jesús hizo por nosotros y al creer, toda duda y todo temor desaparece. Y ahí se consigue la firmeza. Finalmente, Jesús dice, estuve en prisión y me visitaron. No hay mucho para decir de las prisiones. Uno puede haber estado en una prisión física o las más comunes y más difíciles de abandonar son las prisiones espirituales. Muchas veces uno solo no puede salir de esa prisión y necesita de otro, que si bien por ahí no está preparado todavía para sacarte de la cárcel, por lo menos te va a visitar.
no te deja solo, no te deja desamparado ahí en la cárcel, sino que te va a visitar, te lleva una palabra de aliento, y si le llevas la palabra de Dios, le estás llevando la promesa de liberación, y seguramente va a salir de esa prisión. Cuando vamos creciendo como hijos de Dios, vamos adquiriendo nuevas habilidades, así como los chicos, y entre esas habilidades está la de poder liberar a otro, sacarlo de la cautividad, sacarlo de la cárcel espiritual, así como sanarlo de cualquier dolencia. Hasta acá la Mateo 25, 35, 40. Y para terminar, yo quería terminar con el versículo 34, que básicamente es la promesa, es el cumplimiento de la promesa tan esperada, la del título, heredarás el reino. Y lo dejé para el final, si bien es el primer versículo de toda la prédica, porque es el premio. Y cuando uno espera, no sé, en una fiesta esperan la torta, esperamos ahí el brindis. Bueno, esto sería una especie de torta y brindis. El versículo 34 de Mateo capítulo 25, en la versión Nueva Traducción Viviente, dice: entonces el rey dirá a los que estén a su derecha: vengan ustedes, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Wow. Esto es lo que nos espera a cada uno de ustedes, a los que están ahí en Zoom, a mí, simplemente por creer, simplemente por ser hijo de Dios, simplemente por haber ayudado al hambriento, al necesitado. Fíjense qué notable que en el versículo 37 dice: Señor, ¿en qué momento te vimos y te ayudamos? Cuando uno tiene incorporado el hacer el bien y el ayudar a otros, no toma conciencia de lo que está haciendo, porque es natural, es algo incorporado dentro del ADN del cristiano. Está incorporado el ayudar al necesitado, el vestir al desnudo, cobijar al extranjero y visitar a los enfermos y a los que están en prisión. Los invito a ponerse de pie para ir terminando. Hola, llegó Emilio. Quiero cerrar con una oración. Sé que todos nosotros en algún momento de nuestras vidas tuvimos hambre y fuimos saciados. Doy gracias a Dios por haber puesto en mi corazón esta palabra, este versículo que me hizo acordar de mucha gente que me alimentó física y espiritualmente. Me hizo acordar de mucha gente que me visitó cuando estaba enfermo, y empecé a hacerlo naturalmente desde que Cristo está en mi corazón, desde que soy hijo de Dios. Y independientemente del valor de ayudar al prójimo, de servir, está la promesa del reino. Cada uno de nosotros va a heredar el reino. Usted va a heredar el reino, sus hijos van a heredar el reino, porque la palabra, el creer, hace que seamos salvos nosotros y nuestras familias. Y todo lo que, siempre decimos lo mismo, toda decisión que nosotros tomemos impacta en nuestra vida e impacta en las generaciones venideras. Yo recuerdo cómo impactamos en estos chicos del Hogar Riglos.
yo tengo la certeza de que muchos de ellos han conseguido hogar y se acordarán de esos momentos en que los llevábamos a pasear, les llevábamos golosinas, juguetes y jugábamos con ellos. Yo, Espíritu Santo, te doy gracias por traer a memoria el servicio. Mucho estamos hablando en este tiempo de servicio. Hablábamos de la palabra ministerio y sonaba algo muy grande, muy rimbombante el nombre ministerio. Sin embargo, es servir. Es así de simple, así de sencillo. Espíritu Santo, te doy gracias por darme la posibilidad de servir. Espíritu Santo, te pido que toques los corazones de cada uno de mis hermanos y hermanas, los que están acá, los que están en Zoom, para que surja naturalmente de nuestro ser el alimentar al hambriento, el vestir al desnudo, que podamos llevar esa palabra que tanto necesitan en los momentos de angustia, en los momentos de depresión.